Noticias con Azucena Uresti. Son las 7:15 y bueno, pues seguimos pendientes de lo que pase respecto a este reporte del Departamento del Tesoro. No se puede quedar así, por supuesto, como un señalamiento más, como si ya correspondiera al pasado. El Departamento del Tesoro tiene que informar qué es lo que sabe respecto a las relaciones que ellos acusan. Tienen 3 instituciones en México: Intercam, Cibanco y Vector. Vector ya lo sabe, pues relacionado además de manera política con Andrés Manuel López Obrador, muy cercano a López Obrador, fue su jefe de oficina, su jefe de gabinete, su enlace con los empresarios. Asegura el Departamento del Tesoro que ellos hicieron negocios, ayudaron a lavar dinero al crimen organizado. Hablan del cártel de Sinaloa, de los Beltrán Leiva, del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ha generado un pequeño cisma, digamos, dentro del sector financiero que podría escalar a otros niveles, por supuesto. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ya está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene intervenidos todavía estas instituciones. Pero, ¿desde cuándo se sabía esto? ¿Cómo se relaciona el nombre de Alfonso Romo con el mayor, uno de los dos enemigos principales de López Obrador, al menos en el discurso? No es Felipe Calderón y el otro es Genaro García Luna. ¿Cómo llega Alfonso Romo, Andrés Manuel López Obrador y Genaro García Luna a estar en la misma narrativa? Penilei Ramírez, columnista de Reforma, directora ejecutiva de Futuro Media y quien ha seguido el caso de Genaro García Luna como pocos o como nadie, está en la línea. Penilei, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Azucena. Saludos. Gracias, Penilei. A ver, ¿cómo podemos primero entender que se llega a esta narrativa en donde aparecen 3 nombres juntos: Alfonso Romo, Andrés Manuel y Genaro García Luna? Penilei, ¿y desde cuándo? Bueno, en estos documentos que hace pública FinCEN es el equivalente en Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, señalan, como decías tú, a varios bancos, 2 bancos y Vector, casa de bolsa. De los 3, lo que dicen es que durante varios años han detectado transacciones que han beneficiado al crimen organizado. Por ejemplo, en algunos casos, en el caso de Cibanco, dice que se lavó dinero de varios cárteles en Nueva Generación a través del banco, también que se enviaba dinero de Estados Unidos a México, de México a China, de México a otros países como Japón y Corea. Uh-huh. De Intercam es una narrativa con otros detalles, pero similar. Básicamente lo que están diciendo es que se recibían transferencias de personas, en algunos casos gente, por ejemplo, que desde Estados Unidos transfería el dinero, o sea, grandes cantidades de dinero desde cajeros automáticos, lo cual es un poco irregular, y ese dinero llegaba a México o hacia otros países. Sobre Vector en particular dicen varias cosas, no solamente lo relacionado con García Luna. Uh-huh. Dicen que había compañías que son compañías que venden precursores de fentanilo en China y que esas compañías tenían relación comercial con empresas en México y que los pagos se hacían a través de Vector. En el caso de Vector hablan de $17 millones que llegaron a compañías chinas y otras transacciones un poco menores. Pero yo me centré en lo de García Luna porque, como decías, Azucena, es un caso que he trabajado mucho. Y ahí dice que Vector participó en mover $40 millones de un negocio controlado por García Luna. Entonces, recordemos, ya lo hemos hablado tú y yo, Uh-huh. Tiene 2 juicios en Estados Unidos. Uno es el juicio por narcotráfico, que yo cubrí, que ese juicio sucedió en Nueva York, y en ese juicio, es importante aclararle a la audiencia, nunca se habló de transferencias de dinero. Uh-huh. O sea, se habló de otras cosas, de entregas de dinero en efectivo, Como de los sobornos. del sistema bancario. Uh-huh. Sí se habló de transferencias de dinero en el otro juicio que Uh-huh. acaba de cerrarse, que es el de Miami. Y en ese juicio hablan de muchísimas transferencias de dinero que se hicieron desde el gobierno de México en estos contratos que ganaba García Luna y sus socios hacia otros países, principalmente hacia Barbados.
Y ahí hay una lista gigante de bancos. Yo, de hecho, me puse a contar cuáles eran todos esos bancos. Y sí es verdad que hay una mención a Vector en esos documentos del juicio de Miami a partir de 2024. Esto lo había publicado hace unos días también Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Reforma. Y ahí lo que se dice es que la autoridad que estaba investigando el caso en Miami empezó a rastrear todos los bancos en los que había dinero, tanto de García Luna como de sus socios, Samuel y Alexis Weinberg, como de otros socios, como de familiares y toda la gente relacionada. Ujú. Y ahí está todo el mundo, Azucena, no solamente Uy. Vector. O sea, hay muchas cuentas de Banamex, muchas cuentas de BBVA, cuentas de Banco Mercantil del Norte, de Monex, de Banorte y de otros bancos. Y hay una cuenta en particular Sí. en 2015 que está a nombre de Vector Casa de Bolsa. Pero hasta donde yo entiendo y puedo leer en el expediente de Miami, y esto es importante aclararlo, yo no veo que se haya encontrado vinculación a los sobornos ni vinculación a Vector como parte de los sobornos. Eso Y de no los quiere otros decir bancos, que sí. O sea, los otros bancos es. del, Ajá. de los otros bancos lo que hacen es rastrear cómo se hicieron los pagos. De algunos pagos, el dinero salió de la tesorería, llegó a los Weinberg. Lo que es importante, y es algo en lo que yo me he centrado mucho, es que nunca hemos podido, ni yo como periodista, y entiendo que tampoco los abogados, hemos encontrado vínculo entre los dos casos. Es decir, Ujú. que se transfiriera a través de esta Perdóname, es red que se en me Miami. cortó. Me dijiste, Penilei, no hemos encontrado vínculos entre. Entre el dinero del narco, es Ah, decir, los sobornos que García Luna recibió del narco y que lo sabemos por el caso de Nueva York, ajá. y dinero de los sobornos por los contratos con el gobierno. O sea, son como Ok, dos casos que claro. sucedieron en paralelo. Ajá. Entonces, me parece que es importante aclarar esto, porque creo que FinCEN tiene todavía, como decías tú, mucho que informar respecto a de dónde están sacando esta información. Una información, pues muy. Públicos en documentación. Claro, No, Penilei. no lo veo completa la película todavía. Ajá. Es decir, en el caso de narcotráfico, en donde, bueno, ya está sentenciado, por supuesto, Genaro García Luna, no se menciona ningún tipo de operación financiera. No, por lo menos, o sea, se mencionan en los testimonios gente que dice, yo le di dinero, yo le di maletas con dinero y tal, pero no se menciona el uso del sistema bancario. El uso del O sea, sistema no bancario sabemos mexicano. cómo se Ajá. habría lavado ese dinero. Hay sospechas de que, por ejemplo, García Luna compró muchas propiedades en México, eh, hizo negocios, pero todo lo que se habló en el juicio era de lavado más tradicional, es decir, más en efectivo de remodelo mi Ajá. casa y le pago a los albañiles, ese tipo de cosas. Y después, ¿dónde entra esta parte de la lista que me dices, donde sí está Vector mencionada en una ocasión? Me dices Banamex, BBVA, Banorte, Monex. ¿Eso entra en transferencias de sobornos o ganancias fuera, digamos, del sistema de gobierno? O sea, como Exacto, o sea, es corrupción, lo que moches, es decir, moches. García Luna ayuda a los Weinberg a conseguir contratos de gobierno, Ujú. consiguen los contratos, el gobierno le paga, la tesorería de la federación le paga a los Weinberg y los Weinberg le transfieren dinero a García Luna después, es decir, le transfieren un porcentaje de moche por haber ganado ese contrato. Entonces, esos otros bancos que yo te menciono son bancos que están en esa investigación. Es decir, ese dinero que al Ujú. final es un dinero que sí se lava, porque es Claro, claro. un moche que no se debería pagar, pasa por el sistema bancario. Y hay mucho dinero que pasa Sí. cuentas de García Luna y en propiedades de García Luna. Cuando digo que todavía nos falta mucho por entender, es cuál sería la participación de este y otros bancos y si las autoridades en Estados Unidos han encontrado algún vínculo entre estos mecanismos para Ujú. sacar el dinero de México, de los sobornos o los moches, y los mecanismos que habría tenido García Luna para lavar el dinero de los sobornos del narco. Claro, es decir, ¿cuál es el hilo conductor entre los sobornos del narco y la corrupción del robo del dinero del erario público, digamos? ¿Dónde está esa relación Hasta ahora lo que Ajá. hemos visto son como dos cosas en paralelo. O sea, hemos visto a García Luna gastarse, digamos, el dinero de esos sobornos en México, en propiedades principalmente, y a García Luna gastarse el dinero de los moches de los contratos Ujú. en propiedades en Miami.
Pero ahora lo interesante va a ser si con estas investigaciones de FinCEN podemos ver cómo se interrelacionan los dos Exacto. casos y también qué participación tuvo no solamente Vector, sino también Cibanco, sino también Intercam y otros bancos mucho más grandes en el país. Dices Banamex 72 cuentas, aparece con 72 cuentas, BBVA 54, Banorte 25, Monex 16 y una de Vector. Es decir, podríamos decir que empezaron a lo mejor de abajo de la pirámide hacia arriba. No, no lo Bueno, sé. hay unos No sé cuál es la documentos, lógica del Departamento del Tesoro. Si tú puedes leer algo, Penilei. explicado justo en los documentos del Departamento del Tesoro. Lo que dicen ellos, o sea, después de que hacen el análisis de la participación de cada banco, lo que dicen es, bueno, este señalamiento, ¿qué implicación va a tener para la economía mexicana? Porque evidentemente cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hace un señalamiento de este tamaño, lo que sucede es lo que ya estamos viendo, que mucha gente que tiene su dinero en esos bancos, Claro. pues inmediatamente va y saca el dinero del banco y lo mete a otro banco. Ujú. Por eso el gobierno interviene el banco, por eso trata de proteger Sí. México después del FOBAPROA a través del seguro del Instituto de Protección al Ahorro Bancario para tratar de que no quiebre el banco. O sea, aparte de la intervención del claro. gobierno, también lo que busca es proteger al banco y a la gente que tiene ahí su dinero. Entonces, el análisis que hace FinCEN, lo que dice es, bueno, estos bancos son chiquitos, por tanto, no lo dicen de esa manera, lo dicen de un modo mucho más técnico, pero básicamente lo que están diciendo es, si llegan a quebrar, no es una repercusión mayúscula Sí. para No la vamos a economía colapsar, mexicana. ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, por supuesto, en este tipo de casos siempre empiezan por bancos más chiquitos. Bien. Yo no estoy diciendo, o sea, con la lista que te menciono, no estoy diciendo que todos esos estuvieron en la A investigación. ver, no te vayas, Penilei, para concluir correctamente. Conversación. 7:30. Gracias a Penilei Ramírez, que se mantuvo en la línea, columnista de Milenio, directora ejecutiva de Futuro Media. Penilei está, bueno, pues viendo todas las historias paralelas que en algún momento, supongo, tendrán que unirse respecto al juicio de Genaro García Luna y el dinero que recibió por sobornos por parte del narco, el proceso de Genaro García Luna y el dinero que recibió por sobornos, por corrupción en el gobierno, y cuál es esta relación y dónde entran los bancos como Intercam, Cibanco, Vector y otros bancos que también vienen mencionados en esta lista, en este reporte, Penilei. Sí, lo que te decía, Azucena, yo escribí sobre esto en mi columna de Reforma de este sábado, de este sábado pasado. No quiere decir la mención a estos otros bancos que en automático podemos decir todos esos bancos estaban lavando dinero del narco o estaban lavando dinero de García Luna. Lo que digo es que sí había antecedentes de que el gobierno mexicano sabía de cuáles bancos habían participado, por lo menos en las transacciones de los moches de García Luna, porque todos estos bancos que te mencioné están enlistados contra García Luna en Miami. Entonces, lo que me parece relevante de lo que está sucediendo ahora es que por primera vez podemos tener una pista de que quizá estos dos casos sí están relacionados, es decir, el caso de los sobornos del narco y de los moches de contratos de gobierno. Y ahora podemos saber, por la información que FinCEN hace pública, de otras transacciones que habrían ocurrido con empresas en China que venden precursores de fentanilo y que hay compradores en México, que eso ya lo sabemos por otros casos judiciales que yo he seguido, que compran esos precursores de fentanilo para en México laboratorios clandestinos. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo se pagan esos precursores y cómo se lava el dinero una vez que la droga se vende en Estados Unidos? Y durante muchos años hemos sabido que todo eso se hace utilizando el sistema bancario. Ahora se utilizan también otros métodos como criptomonedas, como casas de cambio, como envío de remesas. Lo que empieza a dar luz estos casos es, bueno, cómo funciona y cuánto del dinero sucio del narcotráfico está metido, imbricado con el es decir, con el dinero legítimo que mucha gente tiene en los bancos en México. Y cuánto de eso, de esas ganancias de esos bancos provienen en realidad del lavado de dinero del crimen. Bueno, Penilei, pues estaremos atentos. Esto no se puede quedar ahí, por supuesto, porque falta lo que diga la Unidad de Inteligencia Financiera en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero esto del Departamento del Tesoro contra estas instituciones bancarias, pues
así se echen para atrás y mencionen que era una investigación, los han desprestigiado pues casi para siempre, ¿no? No sé Sí, el qué vaya a asunto pasar. reputacional es tremendo y yo Es estoy de acuerdo. tremendo. Falta que respondan las instituciones y falta ver qué pasa, porque la gente pues está moviendo su dinero, claramente. Gracias, Penela, y buenos días. Buenos días, hasta luego. El secretario de Seguridad